hablar de cómo describir tus métodos de investigación de manera adecuada. Cuando comenzamos a escribir, nos surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿cuántos detalles debo dar sobre el método utilizado? ¿Cuántos párrafos o páginas debo usar para esto? ¿Será que tengo que colocar necesariamente una sección separada para esto o puedo presentar mi método rápidamente al final de la introducción? Vamos a abordar estas y otras cuestiones en este video. Entonces, síguenos. Tanto la definición de los métodos de investigación como la descripción adecuada de tu estrategia metodológica en tu artículo es fundamental. No olvides que métodos no confiables darán resultados no confiables. Por tanto, asegúrate de que el método elegido, es decir, la estrategia que utilizarás para responder tus preguntas de investigación y cumplir tus objetivos, sea válida. Es muy triste descubrir, después de un tremendo esfuerzo, que el modelo que estás utilizando no es el más adecuado para el tipo de datos que quieres analizar, o que existían estrategias más interesantes para responder a tus preguntas de investigación. Por eso te recomiendo que discutas bastante con tu supervisor o con tus colegas las posibilidades existentes. Leer es extremadamente importante para tener una idea de las principales estrategias metodológicas que se están utilizando en los trabajos más importantes de tu área. Bueno, una vez hayas encontrado el método adecuado, ¿cómo exactamente debes hacer para describir esto en tu trabajo? La forma en que vas a describir la metodología dependerá de la naturaleza y del área de conocimiento de tu estudio. Pero lo importante es que los lectores deben ser capaces de reproducir tu método, es decir, tu estudio debe proporcionar suficiente información para que la estrategia presentada pueda ser evaluada y replicada por otros investigadores. También, independientemente del método adoptado, sé lo más directo posible, evitando detallar de forma muy extensa algo ampliamente conocido o siendo demasiado breve al punto de no proporcionar suficiente información para que tu estudio sea replicado. Para ser muy didácticos, vamos a imaginar que tenemos básicamente tres tipos de situación. La primera situación. La metodología se restringe a un análisis descriptivo simple o a un conjunto de reflexiones teóricas sobre el tema, basadas en el análisis de fuentes de datos y revisión de la literatura. En este caso, no es necesario agregar un apartado entero dedicado a la metodología en el cuerpo del artículo. En la propia introducción, podrás realizar una breve descripción de cómo cumpliste con tus objetivos. Normalmente, esto se hace en los últimos párrafos de la introducción, antes de presentar la guía de cómo se estructurará el artículo. No tiene nada de malo usar una estrategia metodológica simple. Para ser sincera, pienso que siempre tenemos que buscar la forma más simple posible para responder a una determinada pregunta. No sirve de absolutamente nada un método súper complejo que tomará tiempo y recursos para responder algo que podría ser respondido de una forma más sencilla. Recordemos el viejo refrán: no es necesario matar un mosquito con una bomba atómica. Si el método es simple, incluye solo información que sea verdaderamente relevante, como la fuente de datos evaluada, el periodo analizado y por qué el análisis abarca este periodo y cómo la información será presentada en formato de tablas, mapas, gráficos, etc. Si optas por un estudio esencialmente crítico y reflexivo, sin la utilización de datos secundarios, es decir, datos recogidos anteriormente por gobiernos o instituciones y que son de dominio público, proporciona detalles sobre cómo vas a responder a partir de la literatura y de tus reflexiones las preguntas propuestas en tu artículo. Segunda situación. Has optado por una técnica ampliamente conocida. En este caso, no tiene ningún sentido explicar al lector de manera muy detallada el funcionamiento del método elegido. Sé breve, describe todo en pocos párrafos y enfoca en lo que realmente importa en tu estudio, que son los resultados y su discusión. Por ejemplo, la técnica de bola de nieve, conocida como snowball en inglés, es ampliamente conocida y trabajada en análisis cualitativos. Es un método que tiene ventajas y limitaciones. Se trata de un método muy simple. Se localiza a una persona que tiene el perfil deseado para una entrevista, dado el objeto del estudio, y a continuación se pide que esa persona indique otra persona para ser entrevistada.
Generalmente, este método es muy útil para recopilar información sobre grupos de difícil acceso, las personas migrantes, por ejemplo. Sin embargo, cuando usamos este método de bola de nieve, no podemos hablar de resultados representativos para la población como un todo. En este caso, no hay necesidad de gastar 1 o 2 páginas de tu artículo describiendo en detalle esta técnica. Las ventajas y limitaciones de este método de bola de nieve ya son ampliamente conocidas. Aunque claro, tendrás que incluir detalles sobre el criterio usado para identificar a las personas que entrevistaste, cuándo fueron las entrevistas, cuánto tiempo duraron, cómo fueron analizadas, etc. En el caso de uso de métodos cuantitativos, si tu técnica estadística es muy conocida, por ejemplo, una regresión o análisis de clúster, no pierdas tiempo detallando estas técnicas. Los lectores seguramente ya estarán familiarizados con ellas. Tercera situación. Si tu método es nuevo y buena parte del mérito del artículo está precisamente en la formulación de este método, ahí sí, ya es otra historia. En este caso, como ya dije antes, el lector debe ser capaz de entender y de replicar tu nuevo método. Por tanto, tienes que especificar lo que existe de especial, inesperado o diferente en tu enfoque, preferiblemente en la primera oración de la metodología. En general, los enfoques cualitativos o que consideren la recolección de datos primarios requieren una descripción más detallada, ya que esa estrategia ha generado los principales datos e información utilizados en el trabajo. Si tu trabajo requiere una descripción más detallada de los métodos, con la presentación de muchísimos detalles, sugiero incluir una sección específica para esto. Bueno, espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre cómo describir los métodos utilizados en tu trabajo. En el próximo video hablaré un poco más sobre elementos más específicos que no deben faltar en la descripción del método. No dejes de verlo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo. ¡Hasta luego!